Así que vamos a avanzar un poco en el programa y vamos a darle la palabra a Iván Forero, para que nos hable de Colombia. Él es sociólogo, es historiador y defensor de los derechos humanos colombiano y en el exilio, un poco como Mayer, ¿no? En el exilio desde 1998. Y le vamos a pedir a Iván que nos hable de la situación en este momento de Colombia. Qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que pasa con el paro, cómo se está organizando la población colombiana, si se está dando ese salto hacia una visión más abierta, más internacional, para que nos expongas. Sabemos que es muy poco tiempo, 10 minutos, pero te damos esos 10 minutos para que después los compañeros podamos hacerte preguntas y que podamos profundizar un poco. Adelante, Iván, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y por sumarnos a esta necesaria jornada que no es una más, sino justamente lo interesante que tiene es la articulación de estas luchas en cualquier lugar del planeta para enfrentar al único enemigo global, justamente que es este capitalismo neoliberal occidental que tanto dolor, tanta muerte genera. Y en este caso en particular, en el caso colombiano, que siempre hemos vivido de la estadística de las graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que nadie que se acerque a la realidad colombiana puede, digamos, acercarse de otra manera, sino a través de las cifras tan brutales que hemos vivido históricamente de violación a los derechos humanos, de estas políticas, de prácticas genocidas de parte del Estado, prácticas genocidas que no nacen ahora para el paro que se generó a partir del 28 de abril, sino que han sido consecuencia de una larga tradición que ha tenido la oligarquía colombiana para enfrentar cualquier iniciativa que busque construir alternativas de vida, de democracia y de paz para el país. Hoy podemos decir que realmente asistimos al día 51 de paro nacional continuado. Esto es un hecho histórico en el país. Ni siquiera en la gesta libertaria, por allá por el 1810, se logró un periodo tan largo de manifestación permanente de la población en las calles, de ocupación de los territorios por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, pero sobre todo juega un papel especial y protagónico la irrupción de cientos de miles de jóvenes, chicos y chicas que han ocupado territorios, lugares estratégicos de comunicación, tanto urbano como en las distintas carreteras que articulan toda la red de comunicación a nivel estatal, para impedir a través de bloqueos tanto la circulación de mercancías como el propio desplazamiento de las personas. Es la única manera que tienen los pueblos, que tienen las personas, de poder impedir ese desarrollo. Es más que una huelga general. La huelga general suele ser un paro de producción únicamente, que también está articulado en este caso porque hay una convocatoria, la del pasado mes de abril, el 28 de abril, como una convocatoria cuyo sujeto inicial eran las organizaciones sindicales más organizaciones sociales, campesinas, indígenas, pero fundamentalmente el eje motor de esa construcción era el movimiento obrero sindical. Recordemos que en Colombia, por todas las medidas que se han venido tomando a nivel de políticas neoliberales, flexibilización, precarización de los trabajadores, pues realmente de todos los trabajadores del país no llega a ser ni el 3% de esa población trabajadora la que está articulada a un sindicato, la que tiene representación sindical. Por tanto, esto es mucho más que simplemente el papel de los diezmados sindicatos, particularmente del Estado. Estamos hablando del sindicato de la educación, del sindicato de salud, de la poca salud pública que queda o los residuos de la salud pública,
y otros sectores estratégicos, por ejemplo, del ámbito minero o del sector petrolero, etcétera. ¿Qué es lo novedoso? El 28 de abril se convoca un paro nacional con motivo de una agresión más por parte del Estado colombiano, que tras de las condiciones terribles que ha dejado la pandemia en el país, con los niveles de muertos que ya tiene, estamos hablando de casi 170.000 muertos por la pandemia, pero además con una crisis que ya se traía y que se profundiza en términos de empobrecimiento masivo de la población. Estamos diciendo que hemos llegado a 26 millones de una población de 50 millones en estado de pobreza, y estos últimos 2 años, particularmente el último año con el tema de la pandemia, se habla de cerca de 5 millones de personas más que han engrosado esa lista de empobrecidos, esa muchedumbre de pobres en la calle. Y por tanto, el gobierno, en medio de esas difíciles condiciones, se atreve a plantear una reforma tributaria que aún más empobrece y retuerce las condiciones de miseria y de, digamos, destrucción de los factores de vida de la población, tanto urbana como campesina. Pero es una reforma tributaria que sobre todo afectaba a los sectores de clases medias venidas a menos, empobrecidas por toda la crisis anterior, y que ahora realmente pues pasaban a unas condiciones miserables. Por eso hubo una reacción tan fuerte y un acompañamiento de la iniciativa del paro nacional, más allá de las organizaciones que tradicionalmente habían convocado este tipo de escenarios. Pero es que el programa, la agenda de trabajo que estaba para negociarse en esta convocatoria del paro del 28 de abril, era la agenda que se había acordado un año atrás, en el mes de septiembre del 2020 y en noviembre del 2020, donde justamente se estaba negociando un plan integral ante el incumplimiento sistemático por parte del Estado de todas las negociaciones que se habían planteado en materia económica, en materia social, y particularmente el incumplimiento en materia de la protección ante el asesinato sistemático de defensoras y defensores de derechos humanos, de líderes sociales, lideresas, y de manera particular el asesinato selectivo contra exmiembros de las FARC que habían dado el paso a desmovilizarse después de los 4 años de proceso de paz. Por tanto, podemos decir que en realidad lo del 28 de abril era una continuación de las jornadas de lucha que se habían dado en el mes de noviembre y diciembre del 2020, y que eran continuación del paro nacional que se había convocado a finales del 2019 y que había generado una enorme movilización nacional y que fue brutalmente reprimido, y que luego con la pandemia se pensaba que había parado esa movilización. Se equivocó el gobierno de Duque, se equivocó el gobierno de Álvaro Uribe, que en realidad es el gobierno de Duque. ¿Y por qué se equivocó? Porque pensaban que con la pandemia habían podido desmovilizar los movimientos sociales. Y resulta que fue todo lo contrario. Y esto es un elemento central para poder entender que en medio de una pandemia, de uno de los peores gobiernos que le ha dado tratamiento a esta situación junto con el de Brasil, son los 2 países de América Latina que tienen los peores indicadores en el tratamiento, en la vacunación, etcétera. Y por tanto que han tratado de manipular por los medios de comunicación, digamos, como esa estrategia de silenciar al movimiento social. El paro, una vez que arrancó el día 28, 29, y cuando llegó al 4 y 5 de mayo, la respuesta del gobierno fue militarizar las calles y dar la orden a la policía y al escuadrón especializado antidisturbios que tienen, denominado el SMAT, que es un escuadrón especializado, los famosos Robocop, estos que vemos también en Madrid cuando salimos a las manifestaciones y nos reprimen, porque son los mismos tipos de estrategias, el mismo tipo de armamento que incluso España le había vendido recientemente a Colombia para el tratamiento urbano o el tratamiento de guerra que se le quiere dar a los movimientos sociales. Esto tiene 2 indicaciones, y es que justamente a partir del 5 de mayo, por el tratamiento tan brutal de guerra que le da el Estado colombiano a esta movilización, a este estallido social, pues se refuerza, digamos, la legitimidad de la lucha, la legitimidad del bloqueo de carreteras, y particularmente comienza a aparecer como un sujeto novedoso lo que llaman en Colombia la primera línea,
que en realidad son chicos y chicas que con rudimentarios escudos hacen frente a esa estrategia represiva por parte de la policía y por parte del ejército, que a medida que va avanzando el nivel de organicidad de esos sectores, por ejemplo, por mencionar la ciudad de Cali, tenemos poco tiempo aquí, pero Cali se ha convertido en el epicentro de toda esta movilización porque justamente se bloqueó de norte a sur en 25 sitios de la ciudad, una ciudad de 3 millones de habitantes que termina siendo bloqueada por los propios muchachos, por sus madres, por sus familiares, y van saliendo los barrios que comienzan a hacer asambleas en torno a los puntos de resistencia y se comienza a generar ya no solo un elemento de resistencia frente a la represión, sino de organización popular para sobrevivir en condiciones de una guerra que le declara el gobierno colombiano a las organizaciones populares, a estas asambleas populares. Este es un elemento importantísimo en la medida que a los procesos tradicionales de movilización comienza a sumarse todo este nuevo sujeto. Son las jóvenes y los jóvenes la nueva fuerza que transforma y pone contra la pared incluso al propio Comité Nacional de Paro, porque ese Comité Nacional de Paro realmente no logra interpretar ni recoger toda la agenda de problemáticas diversas que comienza a aparecer en las asambleas populares que se van haciendo en todos los barrios del país. Esto es un fenómeno realmente espectacular. Yo diría que para quienes estamos en el exilio es como volver a recobrar la esperanza de que sí hay salida cuando el pueblo es capaz de salir a la calle. Recuperando la calle se recupera la democracia, recuperando a la calle se gestan alternativas de poder y desde esas asambleas populares comienzan a salir mandatos populares que van elevando el nivel de exigencia al gobierno. Es tan fuerte este bloqueo de carreteras y esta dinámica popular y tan dura la represión que el propio movimiento indígena, particularmente el movimiento del Cauca, el movimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que tiene un instrumento importantísimo que se llama la Guardia Indígena, que son un mecanismo de cuidado de las comunidades y los territorios, cuya única fuerza, cuya única arma es un bastón, un palo, con el cual se convierte en la autoridad para las comunidades. Estos bastones de la Guardia Indígena se desplazan desde los territorios indígenas a la ciudad de Cali para respaldar a los jóvenes que están en la primera línea. Y se comienza a dar por primera vez en el país, tras más de 70 años de guerra continuada, una salida no violenta de parte del movimiento social. Este mismo movimiento lo hubiéramos hecho hace 20 años atrás o 30 años atrás, probablemente lo que estábamos reclamando en las calles era más armamento para podernos defender armadamente o cómo vincular estrategias armadas de contraguerrilla o de guerrilla, de guerra de guerrillas urbana frente a la agresión de la policía. Esta respuesta que se está dando es otra y esto es importante analizarlo. Y es importante analizarlo porque lo que comienza a aparecer es cada vez más un reclamo en torno a un elemento estratégico, que la agenda del paro ya no se define con la reforma tributaria. El gobierno le tocó retirar la reforma tributaria. No solamente eso, le quita el propio puesto al ministro de Hacienda, a Carrasquilla, lo destituye. Y entonces comienza a generarse un fenómeno y es que a medida que va sacando nuevos temas el gobierno, se le van cayendo. Por ejemplo, tenía una reforma a la salud que era todavía peor de lo que tenemos, a través de una ley 100 que comparándola con el Real Decreto 16-2012, recordemos el de Rajoy de privatización de la salud de aquí, era aún peor que eso, porque además son las mismas empresas, entre ellas la del señor Laschetti, que hace parte de esa articulación mafiosa en la cual se han quedado con el sistema de salud en Chile, con el sistema de salud en toda América Latina, pero particularmente en Colombia. ¿O no se acuerdan, Sanitas, qué papel cumple en todo esto? Esto es importante en la medida que esa articulación de factores comienza a la gente a poner sobre la mesa que ya no nos interesa solo la reforma tributaria, sino particularmente los jóvenes que en medio de este paro comienzan a articularse con los jóvenes populares. Y este es otro fenómeno muy importante. El movimiento desde las propias universidades, el mundo académico,
que sale a articularse en los puntos de resistencia con los jóvenes populares y comienza a generarse una nueva dinámica muy poderosa en la que comienza a articularse como punto central de la negociación. Durante casi una semana se plantea que tiene que haber una reforma educativa que garantice el acceso a la universidad pública para los jóvenes, porque ha habido una privatización de la educación y prácticamente ha dejado a los sectores populares sin posibilidad de acceso a la universidad. En ese contexto, el propio gobierno ofreció un semestre gratuito para todos los estudiantes para ver si así acallaba la fuerza. Y dijeron, no se trata de que nos den un semestre gratuito, lo que queremos es reformar el sistema educativo para garantizar el acceso de toda la población a la universidad. Y cada vez que van saliendo más elementos, pues se va incorporando la agenda estructural que se resolvió en el acuerdo de paz. Y si retrocedemos, ¿qué ocurre? Que todo esto es posible, todos estos reclamos en los sectores populares, campesinos, urbanos, etcétera, porque el gobierno no ha cumplido los acuerdos de paz. Toda la esperanza, todas las expectativas que teníamos en la posibilidad de que el acuerdo entre las FARC y el gobierno hace 5 años hubiera saldado por lo menos los 4 o 5 puntos estratégicos de reformas que facilitaran la construcción de una paz estable y duradera, pues el gobierno los ha incumplido sistemáticamente todos. Es decir, este gobierno gana las elecciones con el discurso de que ellos hacían trizas los acuerdos de paz, y efectivamente los están haciendo. No han cumplido nada del acuerdo de tierras, no han cumplido nada de la democratización del régimen político. 3, mucho menos han cumplido con el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos, con lo cual el narcotráfico se ha desarrollado, se ha empoderado, ha ocupado territorios que antes tenía la FARC. De 50.000 hectáreas, cuando finalizó el acuerdo de paz, en este momento hay 250.000 hectáreas de hoja de coca, lo cual ha empeorado las condiciones y obviamente que el gobierno ha patrocinado y facilitado. Pero quizá lo más grave, y con esto termino los 10 minutos, sería es que efectivamente un elemento central del acuerdo de paz que no se ha cumplido es los derechos de las víctimas, porque realmente no se ha garantizado el derecho a la verdad, porque no ha habido posibilidades de justicia. Todo el acuerdo que cuestionamos nosotras y nosotros desde el exilio de esta justicia transicional no hace más que dejar totalmente en la impunidad los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las prácticas genocidas del Estado colombiano. Y un elemento adicional es que efectivamente detrás de toda esta estrategia quien está es el imperialismo norteamericano y europeo, que facilitan con sus empresas transnacionales continuar con la sobreexplotación del territorio a través de los megaproyectos mineros, de los megaproyectos hidroeléctricos y particularmente el seguir afianzando el territorio en una lógica neocolonial que lo que hace es profundizar pues cada vez más la miseria, el hambre, la violencia política, la imposibilidad de una Colombia con paz justa y duradera. Muchas gracias. Gracias, Iván, por este recorrido. Sabemos que en 10 minutos es casi imposible comprimir todo lo que está pasando en Colombia, pero no se agota el tema aquí. Vamos a dar la palabra a Joaquín y luego tengo la palabra yo, y si algunos compañeros más se quieren ir anotando para ir agilizando un poco las intervenciones. Joaquín. Pues Iván, muchísimas gracias por el resumen que nos has hecho. Yo te quería preguntar por 2 temas, ¿no? Nos has planteado el hecho de que la reforma tributaria es un elemento que acaba de desbordar toda una serie de procesos que están ahí contenidos y que en ese momento pues, hace que todo se desborde, ¿no? Y que lo que se pide es una cosa que va más allá de esa reforma, que la ha retirado el gobierno, ha habido sustitución ministerial. La pregunta es, ¿hasta dónde se quiere llegar? ¿Vale? ¿Hasta dónde se quiere llegar? La articulación social también, ¿cómo se traduce en organización política? Porque estoy pensando también en iniciativas como las que hubo aquí en España del 15M, que también hubo una fuerte movilización social, pero luego eso cómo cristaliza o qué caminos ves que se están construyendo para que de eso desemboque en una estructura política, ¿no?
Y luego, pues bueno, contigo ya hablando en otros sitios, pues la verdad es que me recordabas o nos recordabas que no es la primera vez que el gobierno traiciona los procesos de paz, ¿no? En la historia colombiana ha habido represiones brutales en procesos parecidos. Las FARC firman ese proceso de paz sin que se pueda poner coto a la dinámica de los paramilitares, y por lo tanto había en ese proceso de paz como cabos abiertos que al final han desembocado en lo peor que podíamos pensar que puedan ir desembocando, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta es si este proceso que se está dando ahora en Colombia no llega a encontrar su cauce de expresión política, ¿puede retornarse a una dinámica de vuelta a la guerrilla? En Colombia no se han desarmado todas las guerrillas. ¿Cómo está eso? ¿Qué recorrido le ves? Gracias, Joaquín. Bueno, yo quería plantear un poco en esto que nos estás ilustrando, Iván, de ese salto cualitativo, ¿no? En donde hay un detonante que es el tema de la reforma tributaria, pero es un detonante. Esto se venía gestando desde antes, ¿no? Toda esta tensión acumulada, ¿no? Y tú nos has expuesto cómo este paro está saltando ya un poco de esas reivindicaciones concretas locales a la construcción de un sujeto colectivo. Esta mañana hablábamos, ¿no?, de ese sujeto colectivo y nos has un poco perfilado. A mí me gustaría saber si dentro de estas organizaciones, de este proceso organizativo, de ese sujeto popular, hay una visión o hay posibilidades de que haya una visión más global, más integral hacia la región latinoamericana. Porque hasta ahora Colombia, por el propio gobierno, ¿no?, que ha actuado como un enclave de control al servicio de Estados Unidos, y no olvidemos que también de Israel, porque la influencia, de hecho se ha hablado siempre de que Colombia es un poco el Israel de América Latina, ¿no?, en ese papel de enclave militar y geoestratégico para controlar toda el área. Bueno, en estas movilizaciones la guerrilla sí que tenía esa visión integral, esa visión más global, y un proyecto político que no era solo colombiano, sino que trascendía, ¿no?, a toda la región. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda dar esto en estos movimientos en Colombia? Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la frontera y con Venezuela? Nosotros estábamos hablando de cómo esta mañana se producen estas agresiones imperialistas, y uno de los objetivos fundamentales es la fragmentación y la división. Y Colombia está sirviendo al imperio para acosar a Venezuela, cuando Venezuela y el gobierno bolivariano ha sido uno de los hacedores, ¿no?, de un poco del bienestar en la medida de lo posible de los colombianos en la frontera, y ha vivido Colombia y la frontera de esas ayudas venezolanas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en esa relación donde están cerradas la frontera por pura supervivencia del gobierno venezolano? Pero en el plano de lo popular y de lo social, ¿qué es lo que está pasando con esta relación Colombia-Venezuela? Yo le dejo aquí, le doy la palabra a Eduardo y luego te damos la palabra a ti para que profundices. Sí, yo lo que quería plantear era el tema de los jóvenes, porque vivimos situaciones muy diferentes. Aquí hay una brecha generacional muy importante que sitúa a los jóvenes en gran medida en la desmovilización. Y tú hablas del papel que han tenido los jóvenes en todas las movilizaciones de este tiempo en Colombia, con un papel protagónico en algunos casos y demás. Y yo quería saber exactamente eso, ¿no? ¿Qué ha hecho sintonizar a los jóvenes con todo este proceso? ¿Qué les ha enganchado? Y por otro lado, ¿qué papel están teniendo? Y si ese papel es un papel asignado o un papel que ellos han alcanzado con protagonismo propio, para entender un poco esa dinámica
donde los jóvenes se integran en un movimiento y toman un papel fundamental. Adelante, Iván. Ok, bueno, como decían antes, Mayet, ¿no? Que nos señalaba que esto daría para una conferencia, y es cierto, o sea, para profundizar cada tema. Y además le agradezco a él porque nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos estado juntos cuando ha habido causas comunes en los foros sociales mundiales, etcétera, y siempre hemos hablado de que la realidad palestina como la colombiana tienen en 1948 un hito histórico, porque en el momento en que se estaba dando lo del 48 en el territorio ocupado palestino, pues al mismo tiempo estábamos viviendo nosotros en Colombia el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que justamente va a ser en gran medida, no el origen, pero sí una consecuencia de ese modelo de terrorismo de Estado continuado en el que ha vivido y ha sometido a Estados Unidos a la problemática en Colombia. Así que no es nueva esa ocupación. Recordemos que ya desde 1903, cuando Estados Unidos negocia con la oligarquía colombiana comprarle Panamá por $25 millones, digamos que fue una visión directa de Estados Unidos de cortar un pedazo, es como cortar un brazo del propio país y evitar justamente que el territorio más estratégico para las comunicaciones, para la comercialización mundial, hoy está en manos de los de siempre, en el control no de Panamá, porque Panamá solo pone a una persona que cruce el barco por el canal y no la soberanía real sobre las implicaciones que tiene el canal. Yo diría que para abordar estos temas, comenzaré dándole continuidad a esta reflexión sobre el tema de fronteras y cómo articula Estados Unidos su estrategia. Es evidente que este estallido social que se está viviendo en país ya no es un paro nacional, es un estallido, es un levantamiento popular, lo que estamos viviendo. Tiene dos factores que es interesante analizar. El primero es que desgraciadamente se da en un contexto en el que la ola democratizadora y antiimperialista que vivió América Latina está decaído. Otro gallo cantaría si estos mismos levantamientos populares, si todo lo que se está haciendo para denunciar el abuso policial y la estrategia de guerra del gobierno de Duque hubiera llegado hasta donde llegara, si tuviésemos la realidad de gobiernos como anteriormente se tuvo en Bolivia, en la propia Venezuela, en Ecuador, en Brasil, sería otra realidad, probablemente en términos de apoyo, de solidaridad, de alternativa. Tanto es así que incluso en la presión de las propias organizaciones sociales, de los organismos de derechos humanos, más de 600 organizaciones que en un manifiesto le reclaman a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por favor se haga presente en Colombia para que haya una misión in situ para poder hacerle seguimiento a la problemática que se estaba viviendo de violaciones graves, de abusos policiales, de asesinatos. Estamos hablando ya de 75 jóvenes asesinados, estamos hablando más de 600 desapariciones en estos 50 días, que decimos sí, es una bestialidad que estemos hablando más de 600 desapariciones de personas, pero es que estamos hablando de un país que a lo largo de estos años de lucha estamos hablando de por lo menos hasta ahora identificadas cerca de 130,000 desaparecidos en el país. Entonces, es que las cifras de Colombia son tan brutales que se nos hace pequeño cualquier iniciativa al dar cifras sobre un mes de lo que ha ocurrido en este último periodo, en estos últimos 50 días. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Como bien dices, en Colombia hay 10 bases militares norteamericanas. La estrategia histórica que se ha vivido en Colombia, no de ahora, sino históricamente, podemos decir desde el comienzo del siglo. Yo creo que es importante fijar la mirada en lo que significó la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928, porque es que esa masacre, donde se ponen de acuerdo una multinacional como la United Fruit Company, con las autoridades colombianas, con el ejército norteamericano y con el ejército colombiano para dejar una continuada masacre de 3,000 personas en el pueblo donde se estaba manifestando, pero que al final por toda la represión que se generó fueron más de 40,000 los muertos,
Eso nos enseña desde el 6 de diciembre de 1928 los 100 años de soledad que hemos vivido. Y esto está generando justamente una práctica sistemática que después se vio profundizada cuando a partir de los años 40 hay un levantamiento popular que planteaba la alternativa de gobierno del gaitanismo, y cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, el estallido social que sale de allí termina en una dinámica que los gobiernos oficiales hablan de la violencia de los años 50. En realidad fue una dictadura con el coronel Rojas Pinilla, que salió de la escuela de coroneles de Zaragoza y provoca un exterminio de más de 400.000 personas, donde surgen en medio de esa resistencia guerrillas liberales que comienzan a intentar resistir a esa ofensiva brutal que estaba dando el Estado colombiano, y que finalmente termina en una negociación con las guerrillas, y esa negociación termina en un exterminio de esos grupos. Y por esa razón, cuando la oligarquía colombiana sale de Sitges, las 40 familias que tenía Franco aquí alojadas, y vuelven con el plan de un frente nacional para el país y legitimar durante el resto de los años, hasta los años 80, una continuidad de gobiernos liberales y conservadores sin tocar realmente el poder, con una democracia fallida. Hoy la podemos denominar una democracia genocida, pues toda esa estrategia norteamericana de acompañar en la Escuela de las Américas la formación de sus cuadros, hasta el día de hoy, donde toda la formación que se está haciendo contrainsurgente en América Latina se hace en las escuelas militares colombianas. ¿Y cuál es la estrategia que se enseña? Que cualquier opositor al modelo de capitalismo globalizado neoliberal es enemigo interno. Y el tratamiento que se le da a los movimientos sociales es un tratamiento de guerra, como si fuera la guerrilla. No es lo mismo, y por tanto hay una clarísima violación del derecho internacional humanitario. Esto es el tratamiento que se está dando ahora. Pero es que a medida que avanzó el proceso revolucionario en Venezuela, que se consolidaron procesos, digamos, de la revolución ciudadana en Ecuador, etcétera, Estados Unidos evidentemente que va a fortalecer durante el periodo de Álvaro Uribe y durante el periodo de Santos también, porque recordemos que Santos es copartícipe, fue ministro de Defensa durante el periodo de Uribe, donde más falsos positivos, es decir, civiles asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, por lo menos han tenido que reconocer alrededor de 6.402. Son muchos más, pero por lo menos el hecho de que hoy ya se reconozca esa cifra nos muestra cuál es el tipo de fuerzas armadas que tenemos. Por tanto, en esta última coyuntura que ha ocurrido respecto a la frontera con Venezuela, pues que justamente desde Colombia ha habido cientos de intentos de mecanismos diversos de infiltrar paramilitares, de generar incidentes permanentes, de hacer famosos gestos humanitarios para poder intentar romper y crear un territorio donde Estados Unidos pueda meter su pezuña y meter una base dentro del territorio venezolano para desde ahí crear una supuesta apoyo al movimiento de liberación en Venezuela. Esa es la estrategia que tienen. Y por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que justo en esa frontera, pues no solamente hay movimientos sociales, sino está el movimiento insurgente. Bien decía Joaquín y Ángeles también, de que el movimiento guerrillero no ha terminado en Colombia. El hecho de que se hayan desmovilizado 13.000 miembros de las FARC, recordemos que muchos de ellos, de los que ya se han desmovilizado, volvieron otra vez a los movimientos guerrilleros, y que está el Ejército de Liberación Nacional, que en este contexto ha ampliado territorios, consolida expresiones y está avanzando en ese proceso de organización también, de un proceso más estratégico, antiimperialista, desde una perspectiva de la soberanía popular, desde una perspectiva de la propia autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Este paro cívico nacional, estas expresiones, también son un reclamo de la población a un proceso de guerra degradada. No se podía continuar la guerra tal y como la hemos vivido todos estos años en Colombia. Y esa degradación de la guerra es lo que ha llevado a que la gente diga, basta ya. ¿Qué dicen las madres hoy? No queremos parir hijos para la guerra. Y las madres han salido a ponerse al frente. ¿Por qué los jóvenes se vuelven protagonistas? Porque hoy dicen, no tenemos nada que perder. No tienen nada que perder. Los jóvenes hoy no tienen futuro, porque no pueden acceder al estudio, no pueden acceder a ningún espacio, y la gente se cansó de que sea instrumentalizada precisamente por el Estado y por los actores
que van controlando territorialmente muchos de estos espacios. Hoy quien controla el aparato del Estado es una oligarquía narco-paramilitar. Ese es el corazón de la oligarquía hoy, una oligarquía narco-paramilitar. Han convertido a las instituciones del Estado en instituciones al servicio de esos intereses narco-paramilitares terratenientes. Este proceso de largo aliento vuelve nuevamente a generar desplazamientos. Es decir, estamos hablando de un país donde el 0,03% de los propietarios posee casi el 70% del territorio. Es el país más desigual del planeta. Entonces, eso es lo que hace que la juventud ya no encuentre alternativa. Y ahora, en los puntos de resistencia, ellos han encontrado un nuevo papel. Han redescubierto su protagonismo. Ya no es la guerrilla los que la llamaban, no son las organizaciones políticas. Incluso las organizaciones de izquierda están en un serio aprieto, porque toda esta irrupción se le escapa de las manos. No hay una orientación política determinada detrás, como sí la está haciendo digamos, Comité Nacional de Paro, donde sí hay una influencia política. De hecho, ahora el Comité Nacional de Paro está teniendo una puja interna muy fuerte entre sectores del movimiento, digamos, del MOIR, que es un movimiento de izquierda, o lo fue de izquierda maoísta, que ha terminado prácticamente rompiendo el acuerdo, y toda la influencia de organización que ellos tenían la suman ahora a una alianza verde de sectores, digamos, de la pequeña burguesía, que está buscando a través del adagio de lo verde, supuestamente como una alternativa política para el país, en medio de esta descomposición al ver que el uribismo cada vez pierde más adeptos. Y esto es importante por lo siguiente. En este momento, diríamos, una cosa es el Consejo Nacional de Paro, pero es que se ha ido articulando el movimiento indígena, los movimientos de afrodescendientes, que también están viviendo un proceso de irrupción organizativa y popular muy potente, con unos liderazgos muy fuertes en los territorios, en el Chocó, en el Valle, en esta semana, el pasado miércoles, asesinaron a uno de los principales dirigentes, un artista, un cantador joven negro, muy querido por la población de Buenaventura y por la población caleña. Es creador de la famosa salsa choque, con una capacidad de llegarle a los jóvenes y de cercanía. Le pegaron varios tiros entrando a la discoteca donde iba a poner en conocimiento su última creación musical, que justamente hablaba de toda la resistencia y de lo que se estaba haciendo en los puntos de resistencia en Cali. Ese asesinato ha generado otra vez un levantamiento en toda esa región enorme. Y yo creo que estamos viviendo un salto cualitativo. ¿En qué sentido? En que toda esa capacidad de organización articulada por el movimiento indígena, por estos movimientos afro, por el movimiento de mujeres, y esto es otra cosa que es estratégica. Por primera vez hay una mujer en el Comando Nacional de Paro, discutiendo. De hecho, ella es la que ha planteado una ruptura. Si no se escucha a los jóvenes, si no se les integra a los jóvenes de los puntos de resistencia, si no se recoge también los reclamos históricos de muchísimas regiones que han sido maltratadas porque el gobierno les dio un tratamiento de guerra cuando el proceso de paz. Mire, uno de los acuerdos fundamentales del acuerdo de paz era lograr que los 16 territorios que peores, digamos, consecuencias se habían sufrido con la guerra tuvieran derecho a 16 curules en el Congreso, y hubiera como una elección que favoreciera que hubiera una representación directa de esos territorios. Eso fue parte del acuerdo de paz. Nunca lo han cumplido. No lo han cumplido. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Que todos esos incumplimientos lo que está haciendo es que la gente comience a plantearse un nuevo país. ¿Qué hace la izquierda? Para que nos demos cuenta, estamos en un periodo preelectoral. Hay elecciones de nuevo Congreso en marzo del año entrante, en el 2022. Y las elecciones presidenciales son en mayo del 2022. Y esto es muy estratégico. Fíjense dónde estamos. Entonces, los conjuntos de la izquierda, los movimientos indígenas, afro, mujeres, los movimientos cristianos, nosotros tuvimos, yo hago parte un poco de toda esa dinámica, se acaba de hacer una vigilia internacional de solidaridad con Colombia, fue muy, muy, muy potente, y en el país ha surgido grupos de curas, por ejemplo, que se han ido a la primera línea.
Es decir, se están dando situaciones realmente muy obispos que es la primera vez que rompen el lenguaje común de respaldo del gobierno, que comienzan a decir que el gobierno no tiene la autoridad para poder mandar a la policía a asesinar a los jóvenes. Es decir, se está comenzando a dar una ruptura profunda. Yo diría que hay una revolución cultural en los sectores populares, pero en clases medias que están generando que aquí en Madrid, las 10.000 personas que nos hemos manifestado ahora en las últimas manifestaciones, no todos somos de izquierda, no todos somos defensoras y defensores de derechos humanos. Es una diversidad muy grande de gente que se comienza a ver afectada. Hace 15 días hubo una movilización de 30.000 personas en Nueva York. En Miami, que es la cuna del paramilitarismo, que es la cuna de la extrema derecha latinoamericana, y se hizo una manifestación. Es decir, estamos articulándonos de una manera que yo pienso que abre un escenario. ¿Qué ha hecho la izquierda? Convocó un pacto histórico, y ese pacto histórico ya comenzó en marcha. La idea es tener una sola lista al Congreso de ese pacto histórico, que vaya representación de indígenas, mujeres, jóvenes, es decir, también las fuerzas políticas tradicionales. De hecho, acuérdense que en las pasadas elecciones, la Colombia Humana de Petro, que articulaba el conjunto de la izquierda colombiana, ganó las elecciones. Pero con dinero de narcotráfico y la compraventa está ya demostrado que este gobierno es totalmente ilegítimo, porque llegó al poder sobre la compra de votos, con lo cual le permitió estar ahora. Es un narcogobierno, porque esos votos los compró con dinero de narcotraficantes. Es así. Iván, gracias. Vamos a darle, tenemos una última intervención de un compañero, de José Joaquín, y vamos a darle esa intervención y vamos a abrir. Ya sabemos que el tema no se agota aquí, no pretendemos en estas jornadas agotar el tema, solo abrir boca para seguir analizando qué es lo que está pasando en Colombia. Así que le vamos a dar la palabra a José Joaquín para que haga su pregunta y luego te volvemos a dar la palabra a ti para que cierres un poco esta intervención. Ok. José Joaquín. Sí, gracias. Bueno, lo cierto es que me había notado cosas, pero la última intervención de Iván prácticamente me ha chafado casi todo lo que tenía planteado. Pero bueno, aún así sí que quería comentar el papel que ha tenido el sionismo, por ejemplo, en la formación de las fuerzas policiales y el ejército, que a veces me recuerda un poco lo que hace aquí en España, ¿no? Que parece que en principio el ejército y la policía debe defender del agente externo, pero a la hora de la verdad pues se aplica más con la propia sociedad, ¿no? Y también has comentado que hay una unión de las fuerzas progresistas para digamos, tratar de abordar las próximas elecciones, pero yo quería también preguntar en este caso si alguna de las reclamaciones que se hacen pretende, por ejemplo, recuperar la soberanía de los recursos nacionales colombianos. Y por otra parte, me da la sensación que el papel de los medios de comunicación en Colombia pues, es parecido al que hay en el resto del mundo occidental, ¿no? Y que fundamentalmente lo que trata es de criminalizar cualquier tipo de manifestación y protesta para crear ese ambiente en el cual la policía y el ejército, pues de alguna manera puede actuar impunemente, y por eso aquí, por ejemplo, en España, se trata como una anécdota la desaparición de 600 personas en Colombia, lo dan como una cuestión puramente de anécdota, mientras que en otros países, por ejemplo, montan por algún hecho puntual, pues ya lo tachan de dictadura. Y curiosamente, pues Colombia representa en Europa la referencia democrática de la región, ¿no? Y por último, si hay alguna posibilidad de que en la región, teniendo en cuenta la injerencia americana en absolutamente cada proceso electoral, ¿hay alguna posibilidad de que entre los movimientos sociales que hay en distintos países, aunque cada uno tenga su peculiaridad, si hay alguna forma de que eso pueda confluir para luchar contra el enemigo común, que es la injerencia americana que explota los recursos naturales de todos los países? Gracias, José Joaquín. Adelante, Iván. Gracias, José Joaquín. Sí, el desafío es que un día nos encontremos con calma y profundicemos.
pero estoy plenamente de acuerdo con lo que planteas. Es más, recordemos que desde el 48, miembros del ejército colombiano estuvieron en la guerra. Estados Unidos los llevó. Y hasta el día de hoy, uno de los prestigios que tiene algún militar colombiano es cuando es llevado al Sinaí y pasa por el Sinaí. Y muchos de estos militares colombianos después van a formar ahora ejércitos de América Latina, en Perú, en Bolivia, en otros países. Es decir, el papel, sobre todo de cara a Centroamérica, el papel que está cumpliendo Colombia es estratégico. Muchos mandos militares y policiales colombianos están asesorando, estuvieron asesorando y creo que todavía lo están haciendo al gobierno mexicano en la famosa guerra contra las drogas, que no es sino la guerra por mantener el negocio, por mantener los estándares de ganancia. Sí, o sea que el papel es clarísimo. De hecho, recientemente se habla de que estas últimas estrategias de tener un nuevo armamento para la guerra contra el pueblo, que efectivamente lo tiene, hay un tipo ahora de armamento, de granadas, de mecanismos. Por ejemplo, ha aparecido, eso en Colombia no se había dado, que ha habido más de 80 jóvenes que han perdido un ojo. Les disparan directamente a los ojos. ¿Recuerdan lo que ocurrió aquí en España con ese tema? Pues es el mismo tipo de arma que ahora se utiliza en Colombia. Y eso no lo teníamos en Colombia. Y se ha dado en diferentes sitios, se ha dado en Bogotá, en Cali, en Popayán, se ha dado en Barranquilla, es decir, que disparan directamente, ha cambiado, es decir, hoy por hoy al pueblo colombiano, que eso nunca lo había vivido, la gente que en las ciudades que nunca había vivido la guerra, ahora comienza a vivirla. Y esto sí es un cambio sustancial, porque la gente sale masivamente a las calles. En el 2020, sacan a un abogado de su casa, lo llevan a un centro de atención inmediata de esta policía, a patadas y torturas lo terminan asesinando. Un amigo de él que estaba detenido con él logra grabar esto que se dio. Y esto es lo que rompe, digamos, el que la población se entera a través de las redes sociales y sale masivamente a la calle a protestar contra estos centros. Hoy hay varios de esos CAI, de esos centros de atención inmediata de la policía, que la población se los tomó y los han convertido en bibliotecas populares. Esto es una cosa muy interesante porque quiero mostrar que se está dando una revolución en las prácticas populares de resistencia, por un lado. Y por el otro, evidentemente, que los medios de comunicación, pues particularmente los grandes medios privatizados como RCN, como Caracol, nosotros en la última manifestación que hicimos desde la Puerta de Alcalá hasta Callao, justamente paramos delante del Grupo Prisa para denunciar el bloqueo. Así como el gobierno dice que es un problema el bloqueo de las carreteras, pues aquí ha habido un bloqueo sistemático del Grupo Prisa para impedir que se sepa lo que hay en Colombia. Es que es terrible, no han dicho una sola palabra. A mí me duele oír a Pino hoy y todos los fines de semana sin decir una sola palabra de Colombia. Un periodista como Lobo, no tocar el tema colombiano en la coyuntura que hay, en un hecho histórico como el que se está viviendo. Es dramático. ¿Por qué? Porque el Grupo Prisa es dueño de Caracol y de allá viene. Acaba de pasar la vicepresidenta de Colombia. ¿Y qué ha hecho en este paso? Nosotros estuvimos en la calle preparando delante la embajada, nos fuimos a las Cortes porque iba a estar en las Cortes. Conclusión de la vicepresidenta, aplaza su visita oficial y se va porque va a venir en el mes de abril, en el mes de septiembre, a la Feria del Libro viene Duque. Tenemos que preparar un buen recibimiento. O sea que, compañeras, compañeros de Frente Antiimperialista, ahí os quiero ver. O sea, que estemos en esa. Pero, ¿qué es lo interesante? Que justamente esa democracia genocida, que es lo que representa esta realidad colombiana, que siempre la han vendido como la democracia, hoy por hoy, pues realmente está en su peor crisis de legitimidad. Y es una crisis de gobernabilidad. Son incapaces de resolver la crisis. Son incapaces de resolver esta situación. Nosotros creemos que probablemente lo que va a ocurrir es que muchos de estos bloqueos van a tener que levantarse porque es imposible sostener eternamente esta situación. Pero sí creemos que hay que buscar una alternativa nueva y es lo que se está tejiendo. Esos puntos de resistencia juveniles se han articulado. Se está creando ya un espacio de articulación de todos estos movimientos sociales en una propuesta común de unos mínimos. Y los mínimos que se pide es garantías para el ejercicio de la protesta social. Ese es el mínimo. El Comando Nacional de Paro rompió con el gobierno porque no quiso cumplir por lo menos el acuerdo de garantías. Y ya la gente pide una reforma a la policía. Cierto, la policía en Colombia
a diferencia de todas las policías en el mundo, depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. Es una policía militarizada, por tanto responde a una estrategia de guerra. No sabe, mire, los compañeros y compañeras colombianas, cuando salimos aquí a manifestarnos, dice, oiga, la policía nos respeta, la policía nos cuida en las marchas, mire qué bien, nos acompañan, no nos golpean. Y decíamos, joder, ya nos golpearán. Bueno, ya ha habido un par de incidentes, pero evidentemente que ese cambio de entender que una policía civil en una situación de tratamiento de la protesta social no tiene por qué darle un tratamiento de guerra a la gente, pues evidentemente es un signo de que en Colombia no hay Estado de Derecho. Jamás ha habido Estado de Derecho. En Colombia ha habido un Estado de derechas y por tanto han convertido el aparato de Estado en un aparato de terrorismo de Estado contra el pueblo. Y yo dejaría una última inquietud y es las dos frases que han animado toda esta historia del paro nacional. En Colombia se dice a parar para avanzar, viva el paro nacional. Es parar para avanzar. Es parar para reflexionar, parar para organizarnos, parar para avanzar. Y en torno al paro nacional. Y el otro elemento es el pueblo no se rinde, carajo. Y es que a pesar de los muertos, nuestros muertos no los entierran, los siembran. Son semillas que se están multiplicando y esa es la esperanza que tenemos. Hoy somos cientos de miles. Esta mañana nos encontramos gente de toda Europa en la reunión que tuvimos de las asambleas populares de colombianas y colombianos en el exilio. Alucinante. Y vamos a tener 4 tareas que les converjo rápidamente. Una, el 20 de julio es el día de la Fiesta Nacional de Independencia Colombiana. Pues queremos resignificar eso. En Bogotá, en Cali, en Popayán, han tumbado las estatuas de los conquistadores. La avenida Jiménez de Quesada que fundó Bogotá ya no existe. Existe la avenida de la Resistencia. Ya no existe Belalcázar en Cali. Hay una resignificación y pensamos que el 20 de julio por primera vez tenemos que resignificar lo que eso ocurre para Colombia. 2, las madres de los falsos positivos que vienen haciendo esa denuncia del peor agravio que han vivido, que es que haya salido el presidente Santos a la Comisión de la Verdad, dizque para dar su versión sobre los falsos positivos, provocó una revictimización. Y se ha pedido que se quite que devuelva el famoso Nobel de Paz que le dieron a Santos. Entonces vamos a hacer una performance el día 31 de agosto. Es terrible, no habrá nadie en Madrid, pero bueno, vamos a intentar acompañar a las madres que van a reunir a 6.402 jóvenes y van a ponerlos igual que encontraron a sus hijos asesinados sobre la principal plaza de Bogotá y mostrar con una performance lo que eso significa. 3, vamos a hacer en la Feria del Libro una constante incidencia sobre la avenida de Duque. Tenemos que hacerle saber agrio ese paso por Madrid, que no se vuelva a repetir porque en Madrid no pasarán los fascistas y no podemos permitir que un fascista pueda pasar por Madrid impunemente. Y 4, planteamos un encuentro europeo y movilizaciones desde Europa a Madrid en el mes de octubre. Ese es un poco el plan de acción que tenemos para seguir acompañando la causa de la libertad en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Sabemos eso, que sobre Colombia tenemos que aprender mucho y romper ese bloqueo informativo, porque realmente, como decías tú, Prisa es una gran corporación, no es ajena a lo que está haciendo también la propaganda y el bloqueo por parte de otros canales y otras corporaciones mediáticas, porque efectivamente, si ya hemos dicho que Colombia ha funcionado como ese enclave de Estados Unidos para el control de la región, pues sin duda ese complejo tecnológico comunicacional tiene un papel fundamental en el caso del silenciamiento de cómo se está desmoronando, ¿no?